Hola, buenas tardes. Hoy vamos a, digamos, en el programa estaba el tema del debate taller, pero bueno, vamos a hacerlo por Zoom por inclemencias, digamos, problemas de clima. Yo lo que le voy a plantear va a ser lo que dice la ley nacional y nosotros vamos a poder compararla con el trabajo práctico que ustedes hicieron. No hay material de esto porque ya ustedes hicieron el trabajo práctico, así que solamente después le voy a subir el video de hoy, ¿sí? Para que les quede la explicación, porque esto no es material, digamos, del instituto. Bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, fíjense, en la ley del ejercicio de la farmacia, vieron que la nuestra, la actual, se llama ejercicio de la profesión farmacéutica. ¿Cuál es la diferencia? Que no se limita solamente a farmacia. ¿Sí? Ustedes pudieron ver, hacer el trabajo práctico, que trataba acerca de muchos temas, de droguería, de herboristería, de un montón de lugares, de gases medicinales, de hospital, un montón de situaciones que antes no se contemplaban. La ley antes lo único que planteaba era la farmacia. Fíjense de qué año es, del año 67, ¿sí? O sea que es muy vieja. Nosotros después de esta ley, también se hizo la ley provincial. Esa ley provincial estuvo vigente hasta el año 2016, que es la que se sancionó, la última ley que ustedes analizaron, ¿sí? Entonces, durante todo ese tiempo, hasta el 2016, era muy similar a esta ley, la que teníamos nosotros. Entonces, todas las mejoras que se le pudo hacer fue recién a partir del año 2016. Esta es una ley grande también, habla de un montón de temas, pero solamente vamos a tratar acá el tema de la farmacia. Bueno, acá lo que planteaba era justamente que en ese artículo primero definía, recuerden que el primero es el espíritu de la ley. En este artículo lo que dice es que la preparación de recetas y despacho y venta al público de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas en todo el territorio de la nación solamente podrá ser efectuado en las farmacias de acuerdo con las prescripciones de la presente ley. Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y sin perjuicio de las sanciones establecidas por esta ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al artículo 208 del Código Penal. Bueno, ¿por qué fue importante este artículo y esta ley en su momento? Porque definía el ámbito de la farmacia y determinaba que el medicamento tenía que estar exclusivamente en ese ámbito. También crea la figura del ejercicio ilegal de la profesión, ¿sí? Por eso plantea ahí el Código 208 del Código Penal. Entonces, cuando alguien vende por fuera de lo que es la farmacia, se considera ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, esto después, esta ley sufre una modificación en la década del 90, año 91-92, 1991-1992, surge una desregulación, se llamó una desregulación económica, fue una ley de cuando fue el presidente Menem, por eso también se le llamaba la desregulación Menem-Cavallo. Menem era el presidente y Cavallo era el ministro de Economía. ¿Y qué planteaban ellos? Planteaban que la desregulación de varias profesiones iba a favorecer, digamos, la competencia de precios y demás. Una de esas profesiones fue justamente la de la farmacia. ¿Qué hicieron en realidad? Desregularon distancias, desregularon propiedad, desregularon un montón de cosas que aseguraban que la farmacia estuviera uniformemente distribuida en la ciudad. Pero también desregularon lo que es la presencia del medicamento exclusivamente en la farmacia. Entonces empezó a verse a los medicamentos por fuera, en kioscos, en supermercados, en placitas y demás. Antes no estaba. Así que trajo más complicaciones que soluciones en realidad. Esto vuelve a cambiar en el año, por lo menos en papeles, en las leyes, en el año 2009, que se sanciona a nivel nacional
una ley para volver los medicamentos exclusivamente en farmacia. Como toda ley, ¿sí? Como toda ley nacional, no se aplica en la provincia, por eso nosotros hicimos el análisis de nuestra ley, porque la provincia se tiene que adherir a cada una de las leyes. Esa ley nacional del año 2009, Misiones no se adhirió, pero incorporó en esta ley de 2016 que el medicamento tiene que estar exclusivamente en farmacia. Ahora que se lleve la práctica y se cumpla, bueno, eso va a llevar más tiempo. Bueno, esto es lo que coincide con lo que ustedes vieron en el trabajo práctico. El artículo 2 habla de la autoridad sanitaria competente, que es el Ministerio de Salud Pública, igual que lo que hicieron ustedes. Los requisitos, en el caso del trabajo práctico yo no les puse los requisitos, ¿sí? En el de corriente sí le puse los requisitos de habilitación, porque la ley es mucho más pequeña, ¿sí? No tiene tanta amplitud. Pero lo que hablaba acá básicamente sigue estando, digamos, como requisito ahora. En el artículo 4 dice que no se podrá introducir modificación, o sea que una vez que está habilitada la farmacia no se puede hacer ningún tipo de cambio sin que Salud Pública te autorice. Lo mismo sigue siendo hoy. En el artículo 4 dice que si se quiere tener una farmacia homeopática, tiene que ajustarse al reglamento que tenga la ley. Nuestra ley provincial, por más que estaban palabras, pero nunca se reglamentó al respecto. No hay farmacia homeopática en Misiones, sí, a nivel nacional, sí hay una, en La Plata me dijeron, y no sé en dónde más, creo que Córdoba. Pero son farmacias que hoy sí la ley está contemplando, que si se quiere tener una farmacia homeopática, lo que se tiene que hacer es pedir la habilitación, porque los requisitos para ese tipo de farmacia van a ser mucho más exigentes. Homeopática significa pequeñas dosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lugar de ser paracetamol 500, lo que va a tener es paracetamol 005. Entonces necesita, para pesarse, son preparados magistrales, ¿sí? Prepara el farmacéutico en la farmacia. Para pesarse ese tipo de drogas se necesita unas balanzas que son especiales, ¿sí? Por eso el requisito va a ser especial. Eso sigue estando ahora, digamos, vigente para aquellos que quieren. El tema del despacho nocturno, se hablaba de turnos en aquel momento, hoy se plantea como guardia, ¿sí? O sea, un farmacéutico que está de guardia. Ahora se contempla, en aquel entonces se contemplaba que aquellos farmacéuticos que tenían más de 50 años no tuvieran la obligación de hacerlo. Hacían si querían. Hoy en la ley contempla que además de ese detalle, que si tiene más de 50 no es obligatorio, también se contempla las farmacias 24 horas que antes no existían, ¿sí? Entonces, aquellas farmacias que están en un radio de 1 kilómetro alrededor de una farmacia 24 horas no está obligada a hacer guardia, ¿sí? A hacer el turno. Antes era muy estricto. El horario era de 8 a 12 y de 4 a 8. Y fuera de ese horario, los únicos que podían tener abierta la farmacia eran aquellas farmacias que estaban de turno. Esto se cumplía, había inspecciones, ¿sí? Y había sanciones graves, digamos, si detectaban que alguien tenía abierto la farmacia cuando no correspondía. Hoy eso está liberado. Nuestra ley actual permite un solo farmacéutico hasta 10 horas, ¿sí? Por día. Más de eso implica tener 2 farmacéuticos. Y si se quiere tener 24 horas la farmacia, necesita 4 farmacéuticos. Uno cada 8 horas, y el cuarto que va a ir haciendo, digamos, que rote el grupo, que, digamos, cumplir los otros horarios para que descanse. Bueno, el tema esto de los rótulos ahora está, pero en la parte que habla de preparados magistrales, no como farmacia, porque no es parte de los requisitos. En el tema de los, hoy no me sale, estupefacientes, el artículo 8, en ese momento de la ley no existía la ley de psicotrópicos, ¿sí? Todos los psicotrópicos se consideraban parte de los estupefacientes. La diferencia que hay es que estupefaciente es toda droga que es capaz de generar adicción.
Y los psicotrópicos son todas las drogas que son capaces de modificar la psiquis, la cabeza. Por ejemplo, estoy nervioso, me tranquilizan, no puedo dormir, me duermo. O sea, lo que cambia mi cabeza, mi psiquis, eso es psicotrópico. Bueno, antes se consideraban que eran todos estupefacientes porque todos, en realidad, todos generan algún tipo de dependencia, de adicción. Pero bueno, después se definió, se clasificó distinto y hoy tenemos dos listas, psicotrópicos y estupefacientes, que los vimos, digamos, en todo lo que es la temática también de atención farmacéutica. Bueno, esto ustedes se pueden dar cuenta que sigue igual los tipos de dispensación. Esto era una de las preguntas del trabajo práctico. El legalmente restringido, la archivada, el bajo receta y el expendio libre. Pero digamos que en aquel momento el expendio libre sí era considerado, digamos, libre de receta médica, y hoy todavía no podemos volver a esa situación, todavía quedó instalada el concepto de medicamento libre del decreto de desregulación que tomaba que el medicamento podía estar en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, ese error que se cometió y que nadie corrigió en ese momento, hasta ahora tenemos problemas para solucionar. Bueno, acá están los libros. Fíjense, acá este artículo siempre me gusta plantearlo porque ustedes hicieron, saben cuáles son los libros, vimos en atención farmacéutica cuáles son los libros, libro recetario, libro psicotrópico, libro estupefaciente, libro de tóxicos, ¿sí? Que son los obligatorios. Puede haber algún libro de actas o algún libro de inspecciones, algo así. Pero en aquel momento, aparte del libro de recetario, el de estupefaciente, porque el de psicotrópicos no existía, el libro de inspecciones, aparece un libro, ¿sí?, que hoy llama la atención, para anotar la venta de sacarina, el edulcorante. ¿Por qué? Porque en aquel momento la sacarina era algo nuevo, había que mantenerla vigilada, controlada, y qué mejor que hacerlo a través de la farmacia. Entonces, bueno, se hicieron estos libros donde se llevó registro. Con el tiempo se pudo probar de que no solamente era inofensiva, sino que no debía ser considerado un medicamento, sino que era un alimento. Entonces hoy lo sigue aprobando la ANMAT, pero por otro departamento, no la parte del INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, sino que lo va a autorizar a través del INAL, Instituto Nacional de Alimentos. ¿Sí? Entonces pasó a ser un alimento. Bueno, y ahí nuevamente para sustancias venenosas, que sería hoy el libro de tóxicos. ¿Sí? Por más que no se use, tiene que estar el libro. Bueno, el tema de la propaganda sigue estando igual. La propaganda, solamente que en aquel entonces se planteaba más como pedir permiso. Hoy, si alguien detecta una propaganda que no corresponde, hace la denuncia, o en el colegio, o en el ministerio, y bueno, se actúa. Pero es muy raro que ustedes vean una propaganda que acuse a otra farmacia o algo, ¿sí? Siempre por ahí se exceden dando datos que por ahí no pueden dar. Por ejemplo, que digan, se hace control de glucosa en sangre. Eso ustedes ya saben, todo lo que sea sangre no se puede hacer en la farmacia, así que eso es ilegal. Bueno, situaciones así son las que denuncian. No es que haya agravios entre una farmacia y la otra. Bueno, ¿qué más dice el tema de las inyecciones? Que en aquel entonces, digamos, dejaba que cada una de las provincias reglamente. Acá en Misiones se podía aplicar inyecciones en todas las farmacias, así que eso se fue modificando con el tiempo y hoy hay, digamos, la obligación de tener un gabinete. Aparte de tener el espacio, la camilla, todo el material por un eventual shock, como para poder sacarle al paciente, o sea, el ABC se llama de las drogas, adrenalina, un beta bloqueante y un corticoide, pues eso se llama ABC, que es como para reanimar a una persona si tiene un shock anafiláctico y fallece por alguna alergia, digamos, alguna droga que le apliquemos. Aparte de eso, tiene que tener el personal capacitado, ¿sí? O sea que el farmacéutico o tiene que contratar
a un enfermero, que es el que puede aplicar inyectable, o el farmacéutico tiene que hacer su capacitación, ¿sí? Hay cursos y demás. Bueno, ya en aquel entonces, digamos, no se autorizaba que en esa farmacia hubiera nada de otra profesión, o sea, ni óptica, ni bioquímica, ni demás. En bioquímica le permitían algunos análisis, le permitían el análisis, por ejemplo, de orina, de materia fecal, en aquellos lugares, en el interior, donde no había suficiente personal, había pocos médicos, pocos sanatorios, y a veces la farmacia era lo único sanitario que tenía un pueblo. Así que se le permitía en esos casos que ese farmacéutico pudiera hacer esos básicos de análisis, orina y materia fecal. No sangre, nunca la sangre. Bueno, esta es una de los artículos que modificó el decreto de desregulación económica. Esto era de la propiedad, lo que hablaba era que podía ser de un farmacéutico dueño, podía ser de una sociedad de varios farmacéuticos, o podía ser una sociedad en comandita simple, que significa que alguien pone la plata y alguien pone el título, ¿sí? Entonces, como socios. Y la cuarta era aquellas farmacias que eran de entidades de bien público, o sea, obras sociales, por ejemplo. Esto se desreguló, pasó a ser libre, así que cualquiera podía tener una farmacia. Sea una persona física, cualquiera que tenía plata, digamos, que podía tener el monto para poner la farmacia, o una persona jurídica, o sea, una asociación, ¿sí? una sociedad, un SRL, una sociedad anónima, lo que sea, que pone la farmacia. En el punto 4, que se refería a las obras sociales, siempre la farmacia de las obras sociales era exclusivamente para los afiliados de esa obra social. Esto se desregula y permite que cualquiera, hoy ustedes, por ejemplo, pueden ver, no sé por qué no me corre, ahí está. Hoy ustedes pueden ver que hay farmacias de camioneros, por ejemplo, farmacia de el IOSE, que es del ejército, farmacia de mercantiles, que son de los comercios, que antes era exclusivamente para sus afiliados y que hoy atienden a cualquier obra social. Bueno, esa es, digamos, de cómo estamos hoy. Bueno, en el caso de fallecimiento también, hoy no importa porque fallece el farmacéutico, se lo reemplaza por otro y listo, ¿sí? No es que modifica nada. Bueno, ahí me fue para el otro lado en lugar de volar. Ahí está. Bueno, ¿qué se refiere a este artículo? El artículo 17 se refiere a la matriculación. Esto también está en la nueva ley. Esta matriculación es la autorización para poder trabajar, ¿sí? Si yo me recibo y tengo el certificado, en el caso de las profesiones que tienen colegios y consejos profesionales o que exigen una matrícula profesional, en estos casos no se puede trabajar mientras que yo no tenga la matrícula, ¿sí? El título me certifica que tengo los conocimientos, pero el número de matrícula es el número de documento que yo tengo para poder trabajar. Así que acá en Misiones se hace en el Colegio de Farmacéuticos porque la ley que creó al Colegio Farmacéutico incluyó que ellos fueran los que llevaran la matrícula. Hay otras provincias como Corrientes que esa matrícula la lleva el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? O sea que existe colegio, pero el colegio es más como una asociación, ¿sí? Como un club en el que se capacitan y hacen cosas, pero no la matrícula. En Misiones es obligatorio, ¿sí? Se vuelve a ese artículo, está re loco. Bueno, en este caso habla del director técnico, que va a estar dirigida por un director técnico. De los farmacéuticos no hay un límite, hay un piso, ¿sí? Que es un farmacéutico por lo menos. Depende de la cantidad de horas, va a aumentar ese mínimo. Pero no hay un máximo. Si quiere tener 20 farmacéuticos, puede tener 20 farmacéuticos. Pero solo uno va a ser director técnico. El resto van a ser farmacéuticos auxiliares, ¿sí? No auxiliar de farmacia como van a ser ustedes, ¿sí? Esa es otra cosa. Bueno. Se va otra vez. No tengo que tocar más el cursor.
Bueno, ¿quiénes pueden dirigir esa farmacia? ¿Sí? Porque ahí muchas veces se confunden, porque hablaba de que podía ser un doctor en farmacia y bioquímica. No quiere decir que un médico o un bioquímico puedan ser, solamente los farmacéuticos. Lo que pasa es que las universidades, ustedes verán que a veces dicen licenciado, a veces dice doctor en tal cosa. Doctor es más raro que diga así, pero en otros países por ahí dice doctor. Puede aparecer químico, farmacéutico, puede aparecer farmacéutico solo, eso lo emite la universidad, ¿sí? Pero todos tienen el mismo grado. Por eso es lo mismo un licenciado en química farmacéutica, un licenciado en farmacia o un farmacéutico, todos son lo mismo. Entonces, ¿qué decía este artículo? El 19, que podía ser válido de cualquier universidad, independientemente de lo que diga el nombre del título, de cualquier universidad argentina, que podía ser de cualquier universidad extranjera, pero que haya validado el título acá. ¿Qué quiere decir validado el título acá? Significa que trae el título, trae la documentación de ese título, o sea, todo el plan de estudio que tiene ese título, y se compara con cualquier universidad de la Argentina, ¿sí? Con cualquiera. Se compara y se ve qué le falta, ¿sí? Lo primero que le va a faltar va a ser la parte de leyes, ¿sí? Que se da acá y que obviamente en otros países se da la ley de ese país. Pero además cualquier otro tema que no está en ese programa. Así que le dan toda la serie de cosas que tiene que rendir y ahí la persona, una vez que rinda y aprueba todas esas materias, le dan el título validado acá en la Argentina. Esto ocurre cuando ustedes van a otro lado y demás. Lo que pasa es que por ahí otros países, como tienen más escasez de profesionales, le dan más facilidades. Por ejemplo, ahora no hace mucho que estaban yéndose muchos profesionales de la salud, incluyendo farmacéuticos, médicos, bioquímicos, distintos especialistas dentro de los médicos, le ofrecían ir a Brasil. Para validarle el título tenían que hacer 2 años de internos en el hospital, ¿sí? O sea, hacían 2 años de residencia y automáticamente era el título válido en Brasil. O sea, ahí podían trabajar en cualquier otro lado. Así que cada país tiene, digamos, lo que sí, Argentina es más estricto en eso, porque el nivel de Argentina es más alto, ¿sí? Entonces, obviamente el que viene se choca con la diferencia y tiene mucho para estudiar. Es más fácil, digamos, de Argentina hacia otro lugar. Y el tercero que plantea ahí es que por algún tratado internacional valgan los títulos. Esto no se dio nunca, ¿sí? Habrán escuchado alguna vez que se habló de hacer títulos del Mercosur, o sea que en todo el Mercosur el título valga. Esto primero hay que nivelar las universidades. Si seguimos teniendo diferencia con las universidades del Mercosur, eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, primero hay que nivelar las universidades y después se puede hablar de una matrícula del Mercosur. Lo que sí suelen hacer a veces son intercambios de las universidades, que eso es otra cosa, ¿sí? Van alumnos con España, van con Brasil, hay muchos intercambios que se hacen, incluso hay pasantías, se prestan docentes, ¿sí? Porque entre las universidades sí lo pueden hacer, porque las universidades son autónomas, se mandan solas. Lo que no pueden es después ejercer, ¿sí? Entonces, como universidad sí lo pueden hacer. Bueno, entonces, después al artículo 20 habla justamente que si tienen varios títulos, solo puede ejercer de uno a la vez. Eso sigue estando ahora. Yo puedo ser farmacéutica, bioquímica, médica y demás, pero si son incompatibles, las de salud son incompatibles, yo primero tengo que dar de baja mi título farmacéutico y después irme al colegio de médicos y pedir el alta de mi matrícula. Así se trabaja acá. Cuando no son profesiones que tienen este impedimento, sí pueden tener las dos. Yo, por ejemplo, soy visitadora médica también, soy agente de propaganda médica, pero esa no es incompatible con el de farmacia.
y estoy estudiando psicología clínica, perdón, no clínica, social, que ese tampoco tiene impedimento. La psicología clínica sí. Bueno. Uy, se va para cualquier lado. Bueno, después, bueno, acá lo que hablaba justamente era de que en algunos casos podía autorizar a los análisis clínicos. Después el artículo 22 habla que va a invalidar a la profesión, digamos, si tiene alguna enfermedad invalidante. En aquel momento se consideraba invalidante el tifus, la tuberculosis, o sea que la idea no era que se propague la enfermedad a medida que la gente vaya a la farmacia. Pero hoy por hoy el concepto de enfermedad invalidante cambió mucho. ¿Cuál es la invalidante? La que no me deja ir a trabajar. Entonces, cuando yo no puedo ir a trabajar, tengo que pedir una licencia. Podrá ser licencia médica, ¿sí? O si no, tendrá que ser otro tipo de licencia, pero se supone que tenemos que ir a trabajar. Pero no hay enfermedades así como nombrando alguna que se pueda utilizar, digamos, como para discriminar. ¿Sí? Menos, por ejemplo, HIV y esas enfermedades que ya tienen de por sí mucha carga de discriminación, no se pueden utilizar como un motivo. ¿Sí? No es un motivo. Uy, otra vez. Se va para el 11 encima. A ver si me deja ahora. Bueno, el secreto también sigue siendo y sigue estando en la ley ahora. Todo lo que ustedes tengan conocimiento en la farmacia no se puede transmitir. Vimos también en el material de que está la ley de habeas data. ¿Qué es la ley de habeas data? Es ley de protección de datos personales. Habeas data significa salvar los datos, o sea, proteger. ¿Sí? Surge esa ley a nivel internacional con el tema de la discriminación a los pacientes con HIV. Entonces, con esta ley se permite que Argentina se adhirió, todas las provincias se adhirieron y las farmacias automáticamente están adheridas. Lo que se plantea justamente es que si el paciente no quiere dar a conocer su diagnóstico por miedo a la discriminación, nadie le puede obligar. ¿Sí? Si te quieren obligar, eso es discriminación y lo podés denunciar. Entonces, ¿qué se hizo, digamos? Cuando el paciente no quiere asociar al nombre con un diagnóstico que le va a causar problema. Puede utilizar iniciales, puede utilizar seudónimos y demás. Entonces, el nombre, en muchos casos, no va a ser un requisito obligatorio. ¿Sí? El diagnóstico sí, porque se tiene que validar la receta. Bueno, después, los que simulan. Bueno, propiedad, no es necesario ahora simular propiedad. Antes sí prestaban el nombre para esa sociedad en comandita simple, donde había socios capitalistas y un socio farmacéutico, sí a veces prestaban el nombre para eso. Hoy, como eso está liberado, no hace falta. Lo que sí también se puede ajustar a cuando simulan ser director técnico y no van. ¿Sí? No van a trabajar. El farmacéutico tiene que ir a trabajar. Ese es el rol del farmacéutico, estar en la farmacia. ¿Sí? Así que los que no van por X motivo están incumpliendo la ley, están haciendo ejercicio ilegal. A ver si me deja. No. Qué loco esto, no me quiere cambiar. Bueno, cuando se iba al farmacéutico por algún motivo, a la consulta médica, a la escuela del hijo, o sea, no importa cuál es el motivo, tiene que dejar informado en el libro recetario a qué hora se va y a qué hora supone que va a regresar, siempre y cuando sea menos de 24 horas. Cuando hablamos de más de 24 horas, ya tiene que presentar nota a salud pública. ¿Sí? O sea, yo no me puedo tomar toda la semana y desaparecer. Tengo que presentar nota a salud pública y decirle quién va a quedar en mi reemplazo.
Si hay otro farmacéutico, se hace cargo ese farmacéutico auxiliar que está. Si no, puedo pedirle a otro farmacéutico de otra farmacia que esté en la misma localidad que me cubra. ¿Qué quiere decir eso? Que se haga cargo de lo que pasa en mi farmacia. Obviamente se hace con gente que conocemos y con gente que son de confianza. No sea cosa que, bueno, me quedo yo a cargo y hacen alguna estafa. Sí, o sea, siempre tiene que ser en base a gente que ustedes conozcan, que el farmacéutico conozca y que tenga confianza. Bueno, esto acá, digamos que eso era lo que hablaba justamente de cuando excede 24 horas, y abajo habla acerca de las cosas que tiene que tener en la ley. Esto cambió, porque la farmacopea, por ejemplo, era un libro que se tenía que comprar, solamente se le vendía a farmacéuticos y alumnos de 5º año. Había que presentar todo un certificado de la facultad para poder comprar, yo lo compré en 5º año. Pero a partir de esa farmacopea de la 6ª edición, no se volvió a imprimir. ¿Sí? Tardó muchísimo tiempo, la idea era hacer cada 5 años una farmacopea, pero tardó como 20 años hasta que salió la 7ª edición. Y tenía tantos inconvenientes, porque hasta que la querían sacar ya había que cambiar nuevamente, porque la medicina es así, digamos, todo lo que sea de industria farmacéutica crece a pasos agigantados. Entonces, lo que se resolvió fue colocarla en la página del ANMAT. Entonces, cualquier modificación se va haciendo las modificaciones ahí y siempre está actualizado. Está en 2 tomos en la página del ANMAT, accesible, gratuita para todo el mundo. Bueno. Bueno, acá dice que es personalmente responsable del origen, ¿sí? Y eso es lo que yo muchas veces le hablé, que el tema de el que hace las compras en la farmacia tiene un rol muy importante. Si el que compra mal, compra un lugar no habilitado, un lugar que tiene algún tipo de inconveniente, el que compra es el que paga los platos, ¿sí? Obviamente, si no es el farmacéutico, los dos van a pagar el plato porque el farmacéutico va a ser responsable de todas maneras. Por eso no es muy justo esto, ¿sí? Y me pasó a mí justamente. Cuando uno es farmacéutico, pero otra persona es la encargada de hacer compras, se supone que tiene que trabajar dentro de las orientaciones legales, ¿sí? O sea, no hacer trampas con las compras. Así que ahí hay un inconveniente bastante grave que obviamente se tiene que solucionar. Uy, se va para el otro lado. Bueno, en estos casos, acá hablaba acerca de que se debe ajustar a la preparación. Esto nosotros lo vimos mucho en la prescripción de los médicos, que siempre cuando no hay dosificación, siempre la dosificación menor. Cuando no hay cantidad de presentación, siempre la presentación de menor que haya en el mercado. Esto lo vimos muchas veces y siempre, digamos, se tiene que ajustar a lo que diga la ley. ¿Sí? La ley sigue diciendo esto. Ay, Dios santo, mi mouse. Bueno, en estos casos, el tema de prestar asistencia. El tema de prestar asistencia dice que hasta que aparezca algún facultativo. ¿A quién se considera facultado para atender una emergencia? Puede ser un médico de emergencia, puede ser un enfermero de emergencia, pueden ser los bomberos, puede ser la gente que llega con las ambulancias, a eso se refiere. O ser alguna persona que tiene entrenamiento. Pero lo que no se puede hacer es abandonar, ¿sí? O sea, no me tengo que exceder, pero tampoco abandonar a la persona. ¿Por qué? Porque está la ley de abandono de personas justamente, ¿sí? O sea, si esa persona yo la abandono y fallece, soy responsable yo por haberla abandonado. Así que siempre las asistencias, por ejemplo, una persona que se desmaya y demás, siempre tiene que hacer. Si yo no sé hacer reanimación cardiopulmonar, no la hago, ¿sí? Si la sé hacer, sí puedo hacer, ¿sí? Pero si no la sé hacer, no traer más problemas, digamos. Sería lindo, digamos, que todos pudieran hacer en algún momento
estos cursos que tiene la Cruz Roja y demás, que justamente le enseña a hacer una reanimación cardiopulmonar, cómo actuar en una emergencia, ¿sí? Está muy bueno, los cursos de paramédicos también. Yo soy voluntaria paramédica y soy voluntaria de Cruz Roja. Así que justamente me interesaba conocer ese tipo de manejo en emergencia. Bueno, en este caso, bueno, todo lo que estaba prohibido, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la publicidad. Está prohibido decir cualquier mentira sobre el medicamento, decir que cura, decir que se trata para determinada enfermedad y demás, o sea, algo que sea mentiroso. Así que esto, es más, lo veníamos hablando mucho también. Y esto es lo último que tiene la ley, que habla acerca de la obligación ética, ¿sí?, por decirlo, que tiene el farmacéutico de acudir cuando sea llamado por alguna contingencia. O sea, en el caso de epidemias, hace unos años hubo toda una inundación terrible en toda la zona centro del país, o sea, en alguna catástrofe y demás, digamos que el farmacéutico, si es convocado, no se puede negar. O sea, más allá de que por ética normalmente participan, ¿sí? Pero en este caso está obligado. Bueno, esto es lo que se refiere a lo que es la primer ley que ustedes analizaron. Bueno, les decía entonces con respecto a la primera ley, la primera que ustedes analizaron, la ley del ejercicio de la profesión farmacéutica, que hubo muchas cosas que se cambió, que se mejoraron para poder adecuarse a lo que es hoy la farmacia, ¿sí? Era una ley que estaba bastante atrasada, entonces más que traer soluciones, trae problemas. Así que esta ley también tiene sus errores, la nueva ley, la que ustedes analizaron, tiene sus errores y va a haber que hacerle algún tipo de actualización, pero en realidad llevó mucho tiempo de análisis hasta que fue aprobada en el 2016. Habíamos nosotros empezado, si no me equivoco, en el 2005, habíamos empezado en el Colegio Farmacéutico a comparar leyes de distintas provincias y ver qué se agregaba, qué se ponía, qué se sacaba, y eso tuvo debates y tuvo una serie de encuentros con distintos farmacéuticos de hospital, del interior, así de distintos lugares, para poder incluir a todos y que sea más abarcativa, no tan cerrada como fue la original. Así que la idea del trabajo práctico era justamente que ustedes conocieran, que pudieran reconocer la autoridad sanitaria, siempre va a ser salud pública, y que ustedes aprendieran las cosas básicas que hay que ver en cualquier ley, ¿sí? El artículo número 1, el espíritu, aprender a ver esas cuestiones que hacen de nuestro lugar de trabajo, en cualquier trabajo que ustedes estén. Si ustedes se van a trabajar, supónganse, a un sanatorio, van a tener que ver la ley de sanidad, ¿sí? Si ustedes se van a trabajar a un comercio, la ley mercantil, ¿sí? Todas tienen sus leyes que regulan cada uno de los espacios laborales. La idea era que ustedes aprendieran por qué se hacía eso. Vamos a ver la segunda ley. La segunda ley, la de prescripción, ¿sí?, de medicamentos por nombre genérico. Esta ley es más nueva que la anterior, pero en nuestro caso es la más viejita, ¿sí? En los dos casos, en la nacional y en la provincial, fueron aprobados en el año 2002, ¿sí?, que fue justamente una época de crisis de la Argentina. El año 2000-2001 fue de mucha crisis económica. Estaba Duhalde de presidente, había renunciado, ahí estamos otra vez, había renunciado el presidente de la Rúa, se había hecho cargo el presidente Duhalde, y era una época, digamos, donde había muchísimos inconvenientes económicos, ¿sí?, una crisis económica muy grande, y había un problema existencial con los medicamentos. La gente no tenía acceso al medicamento. Así que por un lado estaba Ginés González, también estaba de ministro, el que fue nuestro ministro hace poco, el que se fue, digamos, por el escándalo de la vacuna,
Estaba él de ministro también en aquella época, y lo que había hecho fue, por un lado, el botiquín Remediar. Ese botiquín sigue estando hoy, pero se le cambió el nombre, ya no se llama más Remediar. ¿Cuál era la idea de ese botiquín Remediar? Era un grupo de medicamentos, alrededor de 20 medicamentos básicos para tratar enfermedades crónicas, asma, hipertensión, diabetes, infecciones y cosas así, típicas, en los cuales se le daba a cada uno de las salitas y los agentes sanitarios. ¿Sí? O sea que en la salita, en cada barrio, había esos botiquines para que pudieran atender a la población que iba a esos botiquines. La idea era sacar a la gente del hospital y que fueran hacia esos médicos que estaban en cada uno de los barrios. Bueno, por un lado fue problemático, pero se pudo llevar, sí, se pudo llevar, pero el principal problema es que para que uno recibiera más medicamentos tenía que presentar planillas, ¿sí? O sea, mucha parte administrativa, que eso fue mayoritariamente el problema porque los médicos no tenían secretaria y entonces decían que no tenían tiempo o atendían o rellenaban planillas. Bueno, con el tiempo, digamos, se fueron solucionando y durante mucho tiempo funcionó así. Hoy se llama de otra manera, pero más o menos tiene ese mismo sistema. Lo otro que tuvo que hacer era para aquellos que tenían obra social, porque todo ese, el plan remedial, iba dirigido a quienes no tenían obra social. Entonces la otra punta que quedaba era justamente el tema de aquellos que tenían obra social y que de todas maneras no podían acceder al medicamento porque era muy caro. Entonces, ¿qué aprueban? Aprueban esta ley de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico. Nombre genérico. Ahora ustedes, con lo que hicieron el análisis de la ley, ya saben que el nombre genérico no es lo mismo que medicamento genérico. ¿Sí? El nombre genérico es el nombre común internacional que tiene la droga, o sea, por la forma en que le van a conocer en cualquier parte del mundo. Acá, en Alapril, por ejemplo, es la droga más vendida en la Argentina, la marca más vendida es Lotrial, pero si ustedes se van a México, por decir en español, se van a México, se van a España y piden por el Lotrial, no van a saber qué es. En cambio, si ustedes piden por el Enalapril, sí lo van a saber. ¿Sí? Y lo mismo pasa en Japón, en Inglaterra, en donde ustedes quieran que vayan. ¿Sí? Eso es el nombre genérico. Bueno, esta ley se aprobó con muchísimos errores. ¿Por qué? Ahora les explico los errores. Los que tenían el trabajo de las leyes de Corrientes, no sé si era del grupo de ustedes que había una persona que era de Corrientes, tenían que justamente ver 3 ejemplos de por qué se vetó, ¿sí? Entonces son los errores. Cuando una ley se aprueba por Senado y por Cámara de Diputados de la Nación, pasa al presidente, ¿sí? Para que haga el decreto reglamentario, que es la forma de aplicar. El presidente puede hacer 3 cosas, o lo puede aprobar, o lo puede rechazar, o si no, puede aprobar parcialmente. O sea, si algo está mal, lo saca, lo corrige y aprueba lo que considera que está bien. En este caso estaba tan mal hecha la ley que fue tentador, digamos, que lo rechazaran. Pero si lo rechazaba, tiene que volver a las 2 cámaras. Y eso significa meses y meses, posiblemente hasta años, para que se vuelva a presentar. Así que no había tiempo, había que solucionar, y como su primer artículo estaba bien, ¿sí? Entonces siguieron adelante, vetaron todo lo que estaba mal y aprobaron con esas modificaciones a esta ley. Bueno, esas modificaciones que se hizo, algunas provincias adhirieron directamente a esta ley y otras provincias como Misiones prefirió hacer una ley que tuviera este mismo espíritu, pero una ley bien redactada. Así que Misiones tiene una ley en texto diferente, pero que significa lo mismo. Corrientes, por ejemplo, se adhirió directamente a esta ley. Bueno, acá esta ley, toda ley, tiene el decreto reglamentario
va a tener, digamos, sus partes. La ley tiene los artículos, ¿sí? Como ustedes conocen, cualquier ley tiene los artículos, y el decreto reglamentario tiene 3 partes. El primero va a ser el visto. ¿Qué es el visto? Es, por ejemplo, visto es la ley número tanto. Después viene una parte que se llama considerando. Ese considerando se caracteriza porque cada frase va a empezar con la palabra que, Q-U-E, que. Y es donde van a volcar todas las objeciones o los apoyos. Que la universidad de tal cosa favorece, que la Organización Mundial de la Salud determina tal cosa. Siempre va a ser así, en esa forma de expresarse. Todo lo a favor y todo lo en contra. Y por último viene el decreto en sí, donde se aprueba con las objeciones, se aprueba con lo que se corrige, ¿sí? con todo lo que se quiera aclarar. Bueno, eso es lo que está en este material. Yo le voy a explicar lo que está mal, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener en el video. Esto en el trabajo práctico que ustedes hicieron, el de Misiones, no tiene errores, ¿sí? Por eso era distinto el trabajo práctico de Misiones que el de Corrientes. El de Corrientes se basaba en los errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían este decreto. Pero el de Misiones no tiene eso, así que pregunté otras cosas. Bueno, en este sentido, ¿qué decía acá? El primero estaba bien, el artículo estaba bien, que era una ley de defensa del consumidor. Esta no es una ley de medicamento genérico, es una ley de defensa del consumidor, ¿sí? Después en el artículo 2 dice que si la receta no venía recetada por nombre genérico, se tenía que rechazar, ¿sí? Eso era la pauta, digamos, que se dio en aquel entonces. Eso fue problemático, hubo varias peleas entre sobre todo farmacéuticos y médicos, porque los médicos se negaban a prescribir de esa manera y la farmacia no podía recibir recetas que no estuvieran así. Después la pelea terminó, digamos, cuando se probó que en ese decreto de desregulación económica del año 91 ya se había desregulado todo lo que es la parte de recetas de los hospitales. En los hospitales solamente se podía recetar a partir de esa ley de desregulación económica con nombre genérico. O sea que el mismo médico que a la mañana recetaba en el hospital en Alapril, a la tarde quería hacer problemas para recetar Lotreal. Entonces, bueno, eso cayó de maduro, digamos que no era el inconveniente real, ¿sí? Lo que perseguían, y con el tiempo, digamos, dejaron de pelear. Pero fue como 2 años que llevamos de mucha pelea de un lado y del otro. Así que esto quedó, digamos, como parte de la relación. Bueno, ¿qué decía este artículo 2 en la última parte? Dice, la libertad de prescripción y de dispensa está garantizada por la elección del principio activo y no sobre especialidades de referencia o de marca. Porque el médico decía que se le estaba quitando su digamos, actividad, que era la de prescribir. Y no, la actividad reservada del médico es diagnosticar y prescribir en base a ese diagnóstico. Pero la prescripción, ¿sí?, tiene que ser con la droga, no con la marca comercial. O sea que en ningún momento se le estaba quitando esa actividad del médico. Bueno, después el artículo 3 dice que toda receta que no venía hecha así se tenía que rechazar. Y esto las obras sociales eran muy exigentes. Después las obras sociales, ¿qué hicieron? Pusieron su vademecum, incluyeron las marcas que se podía intercambiar, pero en general, si uno le cambiaba por una marca comercial más barata, la obra social no tenía problema. ¿Sí? El problema estaba cuando yo le quería cambiar y le quería dar una más cara. ¿Sí? Ahí sí te rechazaban. El artículo 4. El artículo 4 fue la mitad vetado por una cosa y la otra mitad por otra. En el artículo 4 hicieron como un glosario, ¿sí? ¿Qué es glosario? Es como un diccionario,
para que todos definamos de la misma manera algo. Por ejemplo, el concepto de medicamento, que el médico, que el farmacéutico, que el paciente, que el de la obra social, que todos ¿sí? manejaran el mismo concepto. Ahí definieron el medicamento, que está bien la definición ahí, el principio activo, que está bien lo que dice ahí, el nombre genérico, que también está bien lo que dice ahí, la especialidad medicinal, que también está bien lo que dice ahí. Los conceptos también, pero ya estaban incluidos en la ley de desregulación económica. Entonces, vuelven a legislar sobre algo que ya está legislado, así que lo rechazan por ese motivo, ¿sí? No es necesario hacer una ley de algo que ya existe. A partir de ahí, la definición de especialidad medicinal genérica y la especialidad medicinal de referencia también están bien, ¿sí? Están muy bien definidos ahí lo que significa, pero se refiere al medicamento genérico y esta no es una ley de medicamento genérico, es una ley de nombre genérico de las drogas, ¿sí? Entonces lo rechazan porque no correspondía a el objetivo o al el espíritu de esta ley. Por eso lo rechazan. En el artículo 5 dice que será obligatorio el nombre genérico en todo envase, el primario, el secundario. ¿Qué quiere decir eso? El primario es el que toca la droga, ¿sí? Por ejemplo, un blister, el plástico, va a ser el envase primario. Si esos blisters están dentro de una cajita, la cajita va a ser envase secundario. Si esa cajita está dentro de otro paquete, ese va a ser paquete terciario. Y así seguimos, ¿sí? Lo que sí tiene que estar en todos los paquetes, el nombre de la droga y el nombre de la marca comercial. En todo lo que sea documentos, o sea, sobre todo la presentación ante la ANMAT para la autorización de algún medicamento o algo. Y también, en el punto C, toda publicidad o propaganda. Recuerden que la publicidad o propaganda se puede hacer solamente de aquellos que son medicamentos de venta libre. No se puede hacer promoción en medios, ¿sí? Radio, televisión, diario, lo que sea. No se puede hacer de aquellos medicamentos que son de venta bajo receta. ¿Por qué? Porque eso estaría del visitador médico, ¿sí? El artículo 6 habla de los rótulos, las etiquetas. En ese caso, digamos que la idea era que estén en el mismo tamaño de la letra de la droga con, la marca comercial. Esto muy pocos laboratorios lo cumplieron, la mayoría tiene la marca comercial en grande y después abajo en chiquito la droga. Pero bueno, en fin, nunca le controlaron. Después habla, artículo 7, que se tenía que informar al público de todos los medicamentos que tengan ese principio activo. Y eso lo hablamos en clase cuando yo les mostré el formulario terapéutico nacional, ¿sí? Ahí ya están todos los medicamentos clasificados y están vistos desde las patologías, los distintos médicos especialistas. Hacerlo en la farmacia es imposible, porque imagínense, si va alguien y pide enalapril, la cantidad de presentaciones que hay de enalapril, la farmacia no la va a tener a todas. Entonces se llegó a la conclusión de que por lo menos le tenía que presentar 2 o 3 opciones para que el paciente pudiera elegir en diferentes precios, ¿sí? La idea de esta ley era hacer que bajaran los precios. En realidad no ocurrió eso, ¿sí? Al liberar y que cualquiera ponga el precio que quiere, lo que hicieron fue subir todos el precio, ¿sí? O sea, se pusieron de acuerdo, pero para subir. Bueno, ¿qué más dice ahí? En artículo... el artículo 8, el 7 era ese, el de que cada uno le pueda dar por lo menos 2 o 3 productos. En el artículo 8 dice que será el organismo de controlar el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud, será el organismo que va a poder controlar el cumplimiento de la presente ley sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.
Y en ese marco, digamos, diseñar campañas de difusión masiva. Esto fue rechazado, no porque fuera una mala idea, sino porque estábamos en una época de crisis económica y no se podía gastar en esto que se tuvo que hacer, digamos, en forma más casera. ¿Quiénes hicimos eso? Hicimos los farmacéuticos y la gente de defensa del consumidor. Acá en Misiones yo era una de las farmacéuticas que salía a dar charlas gratuitas siempre en distintos lugares donde Defensa del Consumidor organizaba. Clubes, escuelas y demás. En el artículo 9 dice que la Autoridad Sanitaria Nacional deberá elaborar dentro de los 60 días promulgada la ley un vademecum. Ahí está lo del formulario terapéutico. Y lo que planteaba acá era justamente que estuviera a disposición. Y lo que querían era que esté publicado a la vista del público. O sea, ustedes se imaginan, el formulario terapéutico tiene 700 páginas. Un manual farmacéutico, que sería lo más resumido, tiene un montón de páginas. Si ustedes le tienen que poner hoja por hoja pegado en la vidriera, me falta vidrio para ponerle a la gente, ¿sí? Entonces esto se rechazó porque se ve que los diputados y senadores no tenían idea, habrán pensado que eran 300 medicamentos, no tenían idea de la cantidad de medicamentos que están en el mercado. Por eso fue rechazado. En el artículo 10 dice que promoverá en forma conjunta con las organizaciones médicas, farmacéuticas y odontológicas y todas aquellas del arte de curar los mecanismos que aseguren amplia comunicación. No lo hizo el Ejecutivo, lo hizo el Defensa del Consumidor, porque esta fue una ley de ellos, Defensa del Consumidor y los colegios de farmacéuticos. Después se colaboraron también mucho los odontólogos. Por último se incluyeron los médicos. Bueno, y después plantea en este mismo artículo que se tenía que informar a las universidades del país para que incorporaran este tema en la currícula de las profesiones del arte de curar, o sea, de medicina, farmacia, bioquímica, todas las de salud. Esto también fue rechazado. ¿Por qué? Porque, primero, que la universidad siempre hizo con nombre genérico. Nunca en la universidad vemos marca comerciales. Recién cuando nos graduamos y empezamos a trabajar es donde vemos marcas comerciales. Siempre se hace por nombre genérico. Lo mismo que ustedes vieron que en toda la cursada siempre hablamos de nombre genérico de las drogas, nunca de las marcas comerciales. Bueno. Y supónganse que no fuera así, ¿sí? Que habría que corregir eso. La universidad es autónoma, quiere decir que ellos solo se van a manejar y van a crear sus leyes. Tienen los organismos, ¿sí? Que son los que se controlan. No hay presidente, no hay diputado, no hay senador que le pueda decir a una universidad lo que tiene que hacer, ¿sí? O sea, cada universidad se maneja sola. Así que eso fue rechazado también por eso. En el artículo 11 dice que se va a estimular que en materia de medicamentos una política de progresiva sustitución de importaciones. Esto se hizo, se cerraron las importaciones y se potenció todo lo que eran los laboratorios nacionales, ¿sí? Así que todos recibieron un incentivo económico que lo que hizo fue que mejoraran cada una de sus laboratorios. En algunos casos era el edificio, en otro caso era la maquinaria, en otros casos comprar drogas de mejor calidad, o sea, todos recibieron dinero para eso. Y después, el último artículo, que también está mal, dice: invítase a las provincias a adherir a la presente ley. Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a suscribir convenios con las provincias y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CABA, a fin de delegar facultades de fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? Le daba el poder de policía. Esto también fue rechazado. ¿Por qué? Porque el poder de policía no la tiene la nación, o sea que no le puede dar algo que no tiene. El poder de policía siempre fue de las provincias. Por eso siempre le hice hincapié que la autoridad va a ser el Ministerio de Salud Pública Provincial.
¿sí? Le hice mucho hincapié en esto y es lo que ustedes sacaron de las leyes también. ¿Sí? O sea que fíjense la cantidad de errores que le marqué. Bueno, ahí justamente lo que decía este material era después el decreto, y esto es lo que le decía, considerando que todas las frases empiezan con la palabra que, y esto era la justificación por qué le rechazaron. Al final, bastantes considerandos tiene, al final viene la última parte que tiene que ver con el decreto, y ahí fíjense, el decreto, obsérvase, o sea, corríjase, obsérvase, todos obsérvase, ¿sí? Y en el artículo 5 dice, con las salvedades establecidas, o sea, con todas las correcciones, se aprobaba la ley. ¿Por qué? Porque era urgente, no podía otra vez correrse el riesgo de que tarden un año en presentar. Así que con muy pocos artículos funcionando, se aprobó la ley. Así que la idea era que ustedes pudieran ver cómo fue a nivel nacional y cómo hicimos nosotros a nivel provincial, ¿sí? O sea, cómo se pudo corregir esa situación y lo que dice nuestra ley. Estamos, vieron, no es difícil, no es largo esto tampoco, la idea es tener un vistazo general de las leyes. Siempre es importante que ustedes en cualquier lugar donde trabajen, siempre lean lo que dice la ley, ¿sí? Porque siempre ahí le va a marcar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, entonces no va a haber grandes errores, ¿sí? El problema es cuando hacemos grandes macanas, porque podemos ir presos, ¿sí? Recuerden que en temas de salud, siempre el paciente, el daño no es que no le cambié bien la goma a mi auto, ¿sí? Sino que puede ser la muerte de una persona. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, niños, estamos entonces... Profe, Sí. profe, disculpe una consulta. Con respecto al tema del examen final, Sí. el tema que elegimos, ¿se lo tenemos que avisar antes? Ahí en el momento no hay problema. Si necesitas ayuda, si querés que te guíe cómo hacer, ahí me avisás, ¿sí? Si no, en ese momento. Sí, perfecto. Y el tema de organizar, como creo que no vamos a poder estar todos el mismo día para rendir, o algo así había dicho en una de las clases anteriores. Vamos a tener 2 días, ahí nos vamos dividiendo. Los que quieren hacer presencial, hacemos un día presencial en el instituto, pero van viniendo a la hora que tienen que venir, si no todos juntos a las 4 de la tarde. Se van a anotar, uno a las 4, el otro a las 4:30, el otro a las 5, entonces van yendo a esa hora. Y después, Listo, para perfecto. los que al segundo día de examen, o sea, la otra semana, los que no pueden hacer presencial, hacemos por Zoom. De la misma manera, ¿sí? Entra solamente aquella persona que va a rendir, no es con público, ¿sí? O sea, solamente la persona y yo. Entonces se anotan a las 4, a las 4:30, a las 5 y ahí van entrando en el Zoom. Si tienen problemas porque trabajan por X motivo, por lo que sea, me avisan y coordinamos otro horario. Yo no tengo problema, más tarde no tengo problema. En el grupo de los jueves estuve tomando las 9:30 de la noche. Yo no tengo problema de acomodarme cuando ustedes me dicen, llegué a mi casa y ahora puedo, ¿sí? Y pasó también con el grupo de los jueves, una chica no pudo rendir ninguno de los 2 días y entonces está la fecha de recuperatoria. Así que me pidió para recupera este jueves. Sí, tuvo problemas de salud, el papá estuvo internado, así que era un motivo, digamos, válido. Estamos y pueden elegir cualquier tema que quieran. Ahora ustedes empiezan con el tema de métodos anticonceptivos, ustedes ya vieron. Sí, ahora nos quedan la próxima clase de tipos de clientes. Tipos de clientes, les queda FODA, ¿sí? Y les queda lo que es currículum y entrevista, ¿sí? Esos son los temas que les queda como para ver, pero tiene que ver más que nada en el manejo, digamos, para ayudarle a usted en la entrevista. Elegí un tema, Santi. Santi está preguntando acá si puede elegir diferentes temas.
un tema, tienen 15 minutos, no es para delirar, ¿sí? Eligen un tema que les guste. ¿Les gusta método anticonceptivo? Bueno, elijan de método anticonceptivo qué tipo, o químico, o de barrera, ¿sí? Y dan una linda clase. La idea es que ustedes busquen información, busquen algo nuevo, algo que yo no di, supónganse, alguna mirada distinta. En el jueves, una de las chicas eligió tipos de clientes y me planteó todo en base a sus clientes, sí que ella trabajaba en una agencia de quinielas. Entonces me tipificó, digamos, los clientes en base a ese lugar de trabajo de ella. O sea, ustedes tienen libertad de hacer como quieran. El tema es que se desenvuelvan, ¿sí? El ejercicio es para que ustedes hablen, ¿sí? Pierdan el miedo a hablar. Una de las personas que rindió justamente cuando cerró su negocio y rindió a las 9:30 de la noche, me decía que él desde que salió de la secundaria nunca había dado un examen oral, así que estaba nervioso. Bueno, y la idea del ejercicio es esa, que pierdan ese miedo a hacer una entrevista. Si no, son personas que saben un montón, pero cuando van a la entrevista se ponen nerviosos, no hablan, ¿sí? quedan cortados. Por eso toda la idea, se está por terminar, ahí ya no nos conectamos más, por eso toda la idea de darles a ustedes cómo preparar un currículum, cómo hacer una entrevista, qué tienen que tener en cuenta en el momento de la entrevista, ¿sí? ¿Qué preguntas, eso sirve el FODA, qué preguntas me pueden hacer como para que yo prepare, ¿sí? Me analice, y que no ocurra, supónganse, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Y pasa, ¿sí? A veces con gente con mucha experiencia pasa. Entonces hay una serie de preguntas que son más o menos las básicas para que ustedes practiquen y piensen un poquito, ¿sí? Eso es la idea, ayudarles a que les sea un poquito más fácil. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Está? Entonces, eligen un tema, del que más les guste, pueden elegir lo que quieran. Hay un año uno de los chicos me eligió FODA justamente y me daba las definiciones, digamos, del FODA. No sé si ustedes hicieron alguna vez el FODA. Es una herramienta de análisis que yo puedo analizar desde una torta hasta me puedo analizar a mí. Y eso es una base como para poder armar un buen currículum. Siempre potenciar lo que soy bueno, encontrar lo que soy malo y tratar de corregir lo que soy malo. ¿Sí? Esa es la idea del FODA. Bueno, otra duda. Hasta ahora nadie salió mal, así que no me vengan con que están asustados. ¿Sí? Si ustedes eligen el tema, no es que yo le tiro el tema. No es lo mismo ir a rendir con bolillero y que sacan la bolilla, ¿sí? Ustedes eligen el tema. ¿Estamos? Se me asustaron todo, parece. Bueno, chicos, estamos entonces. Les mando, preparo el video y les mando para que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, sí está, Gabriela está desesperada. No, dice, no, López Santiago. ¿Está desesperado, Santi? ¿Te querés ir? Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. A ver, que no sé dónde cerrar acá. Ahí está.